hace 20, 30, 40 años, 30, 40 años, ignorar algunas cuestiones generaba cierto tipo de vergüenza, cierto tipo de pudor, pero sobre todo generaba vergüenza. Uno no celebraba lo que no sabía, uno no celebraba la ignorancia. ¿Sí? Por el contrario, cuando se encontraba frente a este fenómeno, se ruborizaba y sabía que había una parte o un aspecto que estaba relacionado con el conocimiento o con alguna práctica de su vida que debía mejorar, al cual debía prestarle atención. Y lo que decíamos era, parece ser que vivimos en un tiempo donde no solo la ignorancia no genera esto, sino que además se celebra. Y entre ignorantes celebramos eso que no sabemos, y eso que no sabemos, y no lo digo solamente en términos de conocimiento, lo digo también asociado al campo de la política, de la praxis, de los vínculos con los demás, ¿sí? Y eso que no sabemos va haciendo que a ninguno nos cause pudor el hecho de perdernos algunas cuestiones fundamentales de la vida por no saberlas. Y me parece que esto va en detrimento de los vínculos, lo que en realidad hemos venido tratando durante todo el año, desde el primer día que nos sentamos acá y que le dimos forma a la columna, bajo la consigna de que la pregunta fundamental de la filosofía era la pregunta del vínculo con uno mismo y del vínculo con el otro, en términos de subjetividad contemporánea. Y repasábamos en una tarde de trabajo un pequeño fragmento de un librito de Silvia Ons que se llama El cuerpo pornográfico. Recomiendo la lectura de Ons en general y de este trabajo en particular. Hay otro que es muy accesible también, que se llama Comunismo Sexual. Ons es filósofa, psicoanalista, la verdad que... y la lectura es amena. Una lectura que... llevadera. Sí, no ocasiona... Si uno tiene el hábito de la lectura no te va a ocasionar inconvenientes mayores. Para hacerlo breve, porque sé que tenemos poco tiempo, lo que plantea Ons por allí es que en realidad cuando uno da paso a la desvergüenza, cuando uno quita de sí el pudor, cuando las cosas han dejado de interpelarnos en ese sentido, lo que ha dejado de interpelarnos es el otro. Y lo que nosotros hemos dejado de registrar es el rostro del otro. El rostro del otro como un semejante y el rostro del otro como aquel que nos puede decir si nos estamos corriendo o no de lo bueno y de lo malo. Yo sé que los términos bueno y malo en estos tiempos hacen ruido, sobre todo al discurso progresista. Es paradójico que el progresismo intente forcluir, intente arrasar ese criterio fundamental de la ética, que es poder distinguir lo bueno y lo malo. Está todo como muy mezclado, ¿no? Está todo como muy mezclado y parece que si podemos dejar de lado estas categorías, somos más progresistas. Claro. Y la verdad, hay como que se ruido, Fer. Lo lleva al terreno de lo judiciable y por un lado se pide, se escracha públicamente a personas que no están tocadas o acusadas, o están acusadas pero no condenadas. Así es. Y por ahí cuando les toca de cerca, cuando es un líder, por ejemplo, del progresismo, el que está con problemas con la justicia, se lo toma de otra manera. Dice, no, tiene que... En ese caso sí tiene que hablar primero la justicia, pero cuando habla la justicia se dice que la justicia está complicada con el nuevo modelo, está vinculada con los políticos de turno, lo cual es cierto. Lo cual es cierto. Sí, también. Claro, o sea, no hay pero justicia por fuera de ciertas connivencias políticas en cualquier momento histórico. Sí, es así. Con cualquier partido político. Pasa que en Argentina es como muy visible, es muy visible. Es muy paradójico que a partir del menemismo los integrantes de la Corte Suprema en Argentina hayan sido personajes muy conocidos, muy públicos y muy relevantes y en muchos casos y en muchos momentos poco respetados. Y eso no es un buen síntoma, decididamente. Son los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vamos a decirlo de nuevo. Son los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bien, pero volviendo a tu tema. ¿Cómo lo...? Pero me parece que tiene que ver con este tema y con lo que vos planteabas respecto de esta licencia que nos arrogamos de linchar públicamente al acusado. Al acusado. O sea, vamos a ponerle nombre. D'Artés se ha transformado en un muerto en vida. Sí. O sea, ha sufrido literalmente un linchamiento. Sé que aquí puede saltarme algún sector del feminismo diciendo, bueno, pero D'Artés es una especie de monstruo porque... Yo creo que no es esa la forma de abordar el tema.
decididamente, porque si no, estamos volviendo a llevar adelante determinadas prácticas de enjuiciamiento. Es la Inquisición, es una especie de Sí, Inquisición. Torquemada entre nosotros. Sí. El tema es que si D'Artés es culpable, lo tiene que determinar la justicia, y ahí tiene que haber todo el peso de la ley sobre él, Tal cual. y la crítica periodística, los medios, las redes sociales pueden hablar del tema, diciendo si es culpable. Se supo que es culpable a partir de determinadas pruebas. Hasta ahora tenemos solamente un planteo, una acusación de una persona, Así es. una mujer, hoy mujer, una adolescente, Un adolescente en su momento. gravísima Sin acusación ninguna duda. contra D'Artés, que bueno, tendrá que resolver la justicia. Nadie, de nuevo, hay que ir con pie de plomo cada Sí. vez que tocamos estos temas o que hacemos algún tipo de intervención en este sentido, porque si no, lo que parece es que uno está No, es defendiendo que al uno tiene, por eso victimario hay y- que ser consecuente con lo que uno piensa siempre. Claro. Y entonces, en todo caso, por ejemplo, si Cristina está acusada de 10 causas, o Macri está acusado de 114, creo que no. Sí, lo que Me fuere, estoy tocando los lentes que no tengo puestos. sí veo. Tiene que, para eso hemos puesto un sistema que hay una justicia, si no, hagamos como hacen algunos sectores sociales en la puna, que está bien visto, entre comillas, el linchamiento. Y cuando hay una acusación vamos y lo linchemos. Lo hinchamos. Y vamos a ver qué pasa cuando nos toque a nosotros, Bueno, porque nos puede tocar a nosotros en cualquier término. vos sos un conocedor de la Biblia y de toda esta historia, sos un conocedor de estos Sí, relatos. sí, una historia tengo. Desde aquel momento de el que esté libre Libre de pecado, que tire la primera. arroje la primera piedra. Y la sensación, nosotros hemos cuestionado los linchamientos bajo Sí, cualquiera sí, de sus sí. formas Sí, sí, desde este lugar todo el tiempo. Sí, sí. Sí, y Rita Segato le viene diciendo al feminismo cada vez que puede, cuidado. Sí, cuidado. Lo último que dice, temo que una mirada punitivista desde el feminismo nos impida capitalizar todos los avances, todos los progresos que hemos hecho. Bueno, me parece exactamente lo mismo, Fer. Ujú. Y de nuevo, asociado a la cuestión de la ausencia de pudor, de la ausencia de vergüenza, una cosa, un umbral va corriendo otro, Ujú. un umbral va desarmando otro. Bien. Y entonces nos encontramos en un determinado momento con que arrasamos todos los umbrales, con que arrasamos todos los significantes. Y ese es un problema, porque si arrasamos umbrales y significantes, lo que sigue es el fascismo, Claro. o alguna forma de De totalitarismo. de totalidad. Es lo mismo. Claro, ¿Sí? claro, totalmente. Zaffaroni lo dijo cuando vino hace un mes y algo atrás a la Universidad Nacional y le hicieron una pregunta específicamente respecto de cómo veía el movimiento feminista. Lo dijo, cuidado con las nuevas formas de segregacionismo. Y, a ver, nadie sospecharía que Zaffaroni es un tipo que esté cuestionando la legitimidad y el valor de las prácticas políticas del feminismo, ni tampoco estamos haciendo nosotros eso en este momento. ¿Tania vino de acompañante? Vino de acompañante, pero supongo que algo tendrá para decir. El tema de esto de que hablábamos del feminismo que decías vos recién, el gran problema cuando se mediatiza todo este tipo de cuestiones. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, a D'Artés se lo crucifica, por decir un nombre, pero ¿qué pasa con quien supuestamente es la víctima? Ujú. ¿Quién es la víctima realmente Claro. después? Hoy me acordé, De ese gato. sí, de ese gato que ayer yo te decía, fíjate vos esto que... Cuando Segato habla de la cuestión del punitivismo, y ella trabajó durante mucho tiempo con Ahí está. presos en las cárceles brasileñas Ujú. que estaban acusados y estaban condenados por delitos de violación. Sí, sí. Sí, y lo que decía era que el violador en un determinado momento, cuando toma conciencia de lo que hizo, es una persona que siente una culpa terrible y que también de algún modo es una víctima de la propia aberración que cometió, lo cual de ningún modo Lo desculpa. lo La exime exculpa. de su responsabilidad. Claro, No, claro. y justamente esto ahí retomo lo de la mediatización, Sí, digamos, los de todo. medios. El problema es que justamente el violador muchas veces siente que está haciendo justicia al atacar a la víctima, porque hay lo que contaba ella acerca de la pedagogía de la crueldad. Ujú. Entonces hay una mirada desde la sociedad sobre la moral de la víctima, de la mujer violada, Ujú. y también hay una mirada del violador sobre la moral de la víctima. Entonces, muchas veces juzgamos, pero el violador está sintiendo que está haciendo bien, que es lo correcto. Ujú. Y suena durísimo, pero hay que
no hay que quedarnos en la superficie. Bien. Me parece que a lo que lleva todo esto es a poner de manifiesto que estamos frente a un tema complejo, que requiere de nuestra parte mucha formación, mucha educación en el campo, mucha mesura a la hora de tomar la palabra en público. Ujú. Entonces, volviendo a lo que nos trajo, a la cuestión de la celebración o no de la ignorancia, es justamente la antítesis. Aquello que no deberíamos celebrar nunca es la ignorancia. Porque cuando empezamos a hacer eso, de ahí a transformarnos en linchadores gratuitos, es casi nada, ¿no? Es así. Bueno, gracias Luis. Gracias Tania. Gracias, Negro. Nos vemos. Por favor, un placer.